Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho y a toda tu familia. Has escogido la buena parte, amén, y qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Abramos por favor nuestras Biblias en el Salmo 119. Nuestro estudio de hoy va a estar basado en el verso 49 al 56. Como cada semana estamos espigando este Salmo 119, un salmo muy precioso que nos hace admirar a Dios, amén. Estamos viendo las excelencias de la palabra de Dios, es decir, el manual, guía para nuestras vidas. Y estamos estamos estudiándolo estrofa por estrofa. Cada estrofa consta de 8 versículos y son 22 estrofas, que esto va en relación a las 22 letras del alfabeto hebreo. Ya hemos visto las 6 primeras estrofas, Aleph, Bet, Dalet, Gimel, He, Vav, y hoy nos toca la séptima estrofa, que es Zain. Amén. Así que hoy vamos a estar estudiando y conociendo más el carácter de Dios. Amén. Y al estudiar esto, por favor, veamos no como una autojustificación del salmista, de este poeta, sino esa reverencia que tiene el salmista de reconocer que es fiel ante el Señor y el Señor lo sabe. Por eso que el apóstol Pablo decía que el Señor nos halle siendo fieles, que nos halle siendo fieles al Señor. Amén. Y es lo que desea nuestro corazón. Amén. Dice la palabra en el verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mi causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. En el libro de Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el verso 4, dice que si uno dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén. Y algo para que podamos comprender este pasaje es entender que el que cumple o el que es obediente al Señor es prácticamente el que ha nacido de nuevo. Amén. Porque no va a poder cumplir alguien, obedecer al Señor si no ha nacido de nuevo. Solamente es un adoctrinamiento y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero quiero que podamos leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor, antes de poder también orar y entregar ese tiempo al Señor. Dice la palabra, Zain, es la séptima estrofa de este Salmo 119. Recuerda la promesa que me hiciste y es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Me pongo furioso con los perversos, porque rechazan tus enseñanzas. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días, obedeciendo tus mandamientos. Oremos, por favor. Dios amado, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús. Agradecidos estamos, Señor amado, por este día, mi Dios, y por este tiempo, Señor, que podemos, Dios, escudriñar, Señor, y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, mi Jesús, Señor, mi Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo sea quien nos guía a toda verdad. Y hoy, Señor amado, ayúdanos, Padre, a poder, Señor, conocerte más, Señor, a enamorarnos más de ti y poder decir como el salmista, Señor amado, nos deleitamos en poder, Señor, cumplir y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, cuando dice acá, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. El Señor da mandamiento, aún su palabra es mandamiento para nuestras vidas. Amén. Tu promesa dice, renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. La palabra de Dios es el único sostén, amén, la única fortaleza que tienen nuestras vidas cuando pasamos dificultades. Quiero que vayamos verso por verso y después vayamos también enfatizando lo que el Señor también nos quiere mostrar acá, amén. Los orgullosos, dice, me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas, a pesar de todas las cosas que pueda acontecer. Aquí el salmista no se está autojustificando o una
justicia, pues no nos olvidemos que nosotros descansamos en la obra redentora y salvífica de Cristo. Amén. Pero Él está diciendo, como decíamos al principio, Señor, quiero que me halles fiel. Y está Él con reverencia diciendo, Señor, mira, yo no me he apartado de tu palabra, aunque a mi alrededor me han pasado cosas, como dice acá, se han burlado de mí, los orgullosos me desprecian, me tratan con desprecio total, pero yo no me he apartado de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. Aquí está hablando de los israelitas, que dicho sea de paso, el pueblo de Israel, solamente el que si no ha nacido de nuevo, pues solamente están siendo adoctrinados nada más. Por eso que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo le decía a un fariseo, Nicodemo, uno que sabía toda la ley de Dios, pues le decía, te es necesario nacer de nuevo. Porque uno que sepa Biblia, uno que sepa la ley de Dios, pero no ha nacido de nuevo, déjame decirte, no va a guardar ni va a obedecer al Señor ni su palabra, porque es Dios quien produce en nosotros, dice, el querer como el hacer. Y el que es nacido de nuevo va a amar el poder cumplir y obedecer los mandamientos, tal cual el Señor Jesús nos los ha enseñado. Amén. De acuerdo a toda la palabra de Dios. Vayamos poco a poco. Entonces luego dice, tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Me acuerdo de tu nombre. Y no habla de un recuerdo de un nombre, es decir, el nombre como tal, sino aquí, como bien dice acá, sobre lo que tú eres. ¿Quién eres, Señor? Por tanto, obedezco yo tus enseñanzas. Así paso mis días obedeciendo, dice ahí, tus mandamientos. Amén. Acuérdate que en el Salmo 119, amén, en el verso 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Una vez más, dijimos que este salmista ama, se deleita en la palabra de Dios, se deleita en obedecer a Dios, pese que está pasando dificultades, hay angustias o aún a su alrededor también se hacen la burla de él. Amén. Entonces eso nos va a ayudar mucho, amén, para que podamos comprender y de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, el entendimiento, el alma. Amén. Entonces, en este salmo dijimos que hay varias palabras que usa el salmista, pero entre ellas hay una que dice acá, guardar tus mandamientos. Esa palabra guardar en el hebreo es shamar y natzar, es decir, que significa prestar cuidadosamente atención. Amén. Prestar cuidadosamente atención. Y en el griego, que usa también acá, lo vamos a leer más adelante, cuando el Señor dice, amén, el que me ama, ¿sí? Guarda mis mandamientos, eso está en Juan 14, amén. Ahí habla la palabra tereo, amén, que es cumplir, amén, cumplir un mandato. Entonces aquí el salmista, este poeta, está reafirmando su compromiso con el Señor frente a una aflicción y también a la oposición. Y al recordar el nombre, cuando dice me recuerdo, me acuerdo de tu nombre, dijimos, no se refiere a una acción mental, sino a la conducta del poeta acorde al carácter y la reputación de Dios. Amén. Sobre quién es el Señor. Y por tanto, yo guardo, amén, tus enseñanzas. Y cuando el salmista aquí lo dice, ¿verdad? Incluso en la noche, en los tiempos de adversidad y dificultad, aún yo permanezco fiel, amén, a tus mandamientos, a tus enseñanzas. Y es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, amén, que a pesar de muchas pruebas, de muchas circunstancias, nosotros no bajamos la guardia, seguimos siendo obedientes, aunque cueste, amén. Pero dice la palabra de Dios, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, y ahí vamos a ir entendiendo. Mira, en Mateo 11:28, cuando el Señor Jesucristo instaba y decía, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos está quitando el Señor el yugo, sino Él nos ayuda a poder sobrellevar. ¿Y por qué habla de cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque está contrastando a los fariseos, a aquellos religiosos que conocían la ley de Dios, pero tomaban como autoridad
interpretaciones rabínicas. Es como en este tiempo. Creemos que la Biblia tiene que ser interpretada por métodos, por libros. En ese sentido había muchas escuelas rabínicas, usaban la Midrash y todo ello, es decir, comentarios de rabinos para que puedan interpretar la ley de Dios, cuando eso no era autoridad delegada de Dios para poder escudriñar o interpretar la palabra de Dios. No, esto es el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo para comprender a cabalidad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro más, no es un libro cualquiera, es palabra, amén, de Dios soplada, es inspirada por Dios, amén, y útil para nuestras vidas, amén. Entonces, a los mandamientos que el Señor se refiere deben ser, dice, correctamente entendidos y seguidos, tal cual el Señor nos enseñó. Los fariseos por eso quedaban mandamientos de hombres, porque interpretaban a su manera, pero no era la pureza de cómo el Señor les dijo tal cada uno de los mandamientos que están en la palabra de Dios. Amén. En ese sentido, por ejemplo, cuando Jesús, nuestro Señor, vino e hizo el primer milagro en las bodas de Caná, dice que ahí convirtió el agua en vino para poder mostrar y contrastar, amén, que el vino habla de pureza, que Jesús vino para poder enseñar perfectamente la ley de Dios, amén, y entender el cumplimiento en Cristo y todo ello, amén. Pero no había pureza antes que venga el Señor Jesús a esta tierra, sino que cada uno, según su propio entendimiento, se fiaba y confiaba en Dios, pero no se apoyaba con todo su corazón en el Señor. Amén. Por eso que ahí hace mención el Señor: llevad mi yugo, ¿sí? Llevad mi yugo que es ligero, ¿sí? Y aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Por eso que el yugo del Señor, sus mandamientos no son difíciles, no son duros, no es carga pesada. Los fariseos y aún los que dan mandamientos de hombres, aún en este tiempo, ellos son los que dan un yugo difíciles, que atan cargas pesadas, que ni ellos lo hacen y quieren que otros lo hagan. Bueno, un tema aparte. Vamos al libro de Juan capítulo 14, 15. Avancemos por favor. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. No nos olvidemos que nuestra salvación viene por medio de la fe, amén, y es por gracia, es por Cristo, amén. Pero cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, habla de que cuando alguien ha nacido de nuevo, obedece, amén. Es fácil para él, no le es difícil, amén. Y esa palabra guardar mis mandamientos, la palabra guardar en griego es tereo, es decir, cumplir un mandato, amén. Si vamos a la segunda carta de Juan 1:6, dice la palabra de Dios, segunda carta de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Los mandamientos de Dios no solamente fue cuando fue dada las 10 o las tablas de la ley, amén, a Moisés, no, es desde un inicio, desde el principio. Por eso que cuando el Señor Jesús también confrontaba por ciertas diferencias o interpretaciones que tenían los religiosos con relación, por ejemplo, al repudio y todo eso, el Señor Jesús decía: mas en el principio no fue así. Varón y hembra los creó, amén. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, es decir, se va al principio. Por eso que acá dice, ¿no? Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ahí se refiere también a otro contexto, amén. Pero para que podamos comprender los mandamientos de Dios, es desde un principio, amén. Toda la palabra de Dios es mandamiento, amén. Y cuando hay reverencia, como ese salmista que confiaba en el Señor con todo su corazón, pues él no quería contristar. En ese sentido, si nos vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Pacto en Cristo, amén, dice: no podemos ahora, no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
Pero si nos vamos en el contexto del salmista, a él le dolía, ¿sí? No, es decir, lastimar a su Señor. Y es lo que también hoy debemos nosotros tener ese temor, esa reverencia, no ofender al Señor, no hacer quedar mal a su nombre. Amén. Entonces, la palabra de Dios no es gravoso, no es difícil, no es difícil de cumplir los mandamientos de Dios. Si me acompañas ahí va a la primera carta de Juan 5, dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Hemos dicho muchas veces, Dios no rehabilita a ninguna persona, ni tampoco reforma. Dios hace una nueva creación. Amén. Y el que tiene fe es porque ha nacido de nuevo. Amén. Por eso dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que el engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén, la obediencia. Y sus mandamientos no son gravosos. Mira, dice gravoso. Esa palabra gravoso es la palabra duro, pesado, difícil. No es difícil. Por eso que los fariseos, los religiosos, ataban cargas pesadas, es decir, difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque no era lo que enseñaba la ley de Dios. Amén. En la letra, ellos enseñaban la letra, pero no en el espíritu correcto. Amén. Que ahora el Señor nos los ha enseñado por medio de su palabra. Amén. Entonces ahí dice los mandamientos de Dios. Amén. Es decir, ahí muestra que los mandamientos de Dios muestran la forma verdadera de hacer el bien a los demás. Amén. Por eso ahí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, amén, es nacido de Dios. Amén. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No nos olvidemos, amén, cuando por ejemplo en Colosenses 3, 9 al 11 habla de que nosotros, dice, nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, dice ahí, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y entonces decir que el que ha nacido de nuevo, el nuevo nacimiento es Cristo formado en nosotros. Por eso que Pablo a los Gálatas tenía un dolor en su corazón, por eso les dice en el verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Es decir, el nuevo nacimiento es Cristo en nosotros. Amén. Es decir, el que nace de nuevo va a poder obedecer al Señor, va a tener ese temor reverente de no fallarle a Dios, ¿sí? Sino de poder cumplir sus mandamientos, cumplir su palabra. Amén. Pero el que no ha nacido de nuevo, le va a costar, por más Biblia que sepa, por más ley que sepa. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Amén. Porque es Dios quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Amén. Por eso que el Evangelio de Cristo no es humanismo, sino que es la obra de Dios en Cristo. Amén. La santificación no es obra de la fuerza de la mente ni de voluntad de hombre, sino la manifestación de la victoria del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Es cuando Dios viene a nuestras vidas y hace su poderosa obra por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pero si Él no lo hace, nosotros no podemos hacerlo. Para que podamos comprender quién es el que tiene fe, solamente el que ha nacido de nuevo. Por eso que el Señor dice, si nosotros como malos padres sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Amén. Es decir, es Cristo en nosotros. Amén. Es su Espíritu Santo que hace la obra en nuestras vidas y hace una nueva creación. Amén. El hombre nuevo en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que podamos nosotros guardar y cumplir sus mandamientos. Amén. Entonces, vayamos por favor terminando en esta nueva traducción viviente, en esta versión, leyendo una vez más. Recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Es decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Yo sigo confiando
en el Señor. Amén. Aunque veamos alrededor mucha apostasía, yo tengo la seguridad. Amén. Es decir, esa es mi fe está anclada. Amén. En Cristo. Amén. Cristo es el ancla firme de nuestra alma. Yo estoy seguro, por más que muchos se burlen. Amén. Yo sigo confiando en el Señor y sigo viviendo para Él, porque quiero que el Señor me halle fiel. Amén. Luego dice, medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. No nos olvidemos que la palabra de Dios es la que consuela. Amén. Es la consolación, es la palabra, ¿no? Es decir, palabra profética, la que edifica, la que consuela, la que también exhorta. Amén. Medito en tus antiguas ordenanzas. Me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. El celo del Señor, dice ahí, celo de tu casa me consume. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos ese celo por las cosas de Dios, por los asuntos de Dios? Mucho más cuando vemos a nuestro alrededor, cuando hay muchos que saben la Biblia, pero por los frutos se conoce el árbol. Y ahí es donde nosotros decimos, al igual que el salmista, Señor, aquellos perversos, me pongo furioso, ¿por qué? Porque rechazan tus enseñanzas, hay terquedad, hay orgullo, amén, no han nacido de nuevo. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. Mira, así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. Los mandamientos de Dios o el hacer la voluntad de Dios no es un día a la semana, es todos los días. Un cristiano es cristiano todos los días, no un X día, amén, o unos 3 días a la semana. Todos los días nosotros tenemos ese temor reverente de decirle, Señor, quiero, Señor, obedecerte, quiero serte fiel, quiero hacer lo que te agrada, amén. Por eso dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que me ama dice, guardará mis mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos guía a toda verdad. Nos convence primero de pecado, justicia y juicio. Amén. Y después dice, nos guía a toda verdad, nos muestra su palabra para poder andar correctamente como el Señor lo quiere que lo hagamos. Amén. Oremos. Dios amado, Padre bueno, gracias te damos por esta, Señor, enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a tener temor, Señor, mi Dios, para ti y de ti, Señor amado, para que podamos, mi Dios, como el salmista, Señor, decirte, Señor amado, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar, Señor amado, de muchas cosas que vienen o angustias, Señor amado, mi Dios, yo sigo siendo fiel, Señor, a ti, a tus enseñanzas, a tu palabra, porque son las que me vivifican, Señor. Las palabras que tú nos has dicho y nos has enseñado son espíritu y son vida, Señor amado. Por eso ayúdanos, mi Dios, y te pido, Señor, que tengas misericordia en este tiempo para que tú obres, Señor, en nuevos nacimientos, Señor, en tu pueblo, Señor amado, mi Dios, en cada persona que escuche este mensaje, en la posteridad, mi Dios. ¿Para qué, Señor amado? Para que podamos nosotros, Señor, obedecerte, mi Dios, pero sabiendo, Señor, que hemos nacido de nuevo, mi Dios. No solamente un adoctrinamiento como Israel, Señor amado, que aún hoy en día, Señor, puede saber toda la ley, Señor, de memoria, mi Dios, pero si no ha nacido de nuevo, Señor, no entrará al reino de los cielos, Señor amado, porque, Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ayúdanos a comprender, Señor, tus verdades, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.